Bueno, muy buenos días a todas y todos. Ya se me ha corrido un poquito de tiempo, que espero que me lo tomen en cuenta. En ese sentido, nosotros pues vamos a poder conversarles sobre algunos términos, ¿verdad?, en los que ya de alguna manera el compañero guatemalteco esta mañana pues nos estuvo conversando, y vamos a ver algunos términos ya expuestos, pero son importantes y sentimos su relevancia en el contenido que vamos a ver. Vamos a ver algo sobre la función de control y fiscalización, tanto el control interno, externo, y la fiscalización, la función fiscalizadora, el proceso de control, y vamos a ver las funciones, pero la metodología para la medición de resultados ya expuesta por el compañero guatemalteco, pero vamos a ver algunas otras consideraciones, las funciones de las entidades fiscalizadoras superiores, sus objetivos y principios, algunos conceptos de rendición de cuentas y transparencia, el ciclo presupuestario, la evaluación del presupuesto, el control del presupuesto y algunas conclusiones. Entre las diapositivas que vamos a presentar es importante hacer mención de que existen ya algunas diapositivas que voy a presentar ya preelaboradas con anterioridad, pero sentimos que reúne las condiciones para lo que vamos a conversar pues en el día de hoy. Y en ese sentido, entonces, el control interno es un proceso que debe ser ejecutado por todo el personal que compone una entidad o una organización. O sea, además de ser implementado, o la responsabilidad recae sobre la organización, sobre las direcciones o sobre los altos mandatarios de la organización, es una responsabilidad que recae de todos los que componen la organización. En todos los ámbitos tenemos que mantener esa responsabilidad de control interno, ¿verdad? Y con el objetivo de proporcionar seguridad razonable para asegurar los objetivos y metas programadas con miras a salvaguardar los recursos, destacando áreas sensitivas, tales como la eficiencia, la eficacia en las operaciones, que se tenga confianza en la información financiera y que las leyes y regulaciones se desarrollen en cumplimiento. Cuando hablamos entonces del sector externo posterior, este comprende principalmente el control financiero, el control de la eficiencia y el control jurídico. El control externo de las empresas públicas lo ejerce el sector central encargado de estas funciones, o sea, las entidades fiscalizadoras superiores. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vemos dos ámbitos, tanto el control interno y el control externo, decimos pues, el control interno yo me propongo mi propio destino, el control externo me lo proponen ellos, ¿verdad? Entonces, pero ambos son imprescindibles en el desarrollo de la administración financiera, tanto el control interno como el control externo. Esto pues me llama poderosamente la atención debido a que he estado en ambos ambientes, o sea, anteriormente ocupaba el puesto de director de presupuesto de la Nación de Panamá. En ese sentido pues estaba encargado de la presupuestación, encargado de la ejecución, de dar seguimiento de las evaluaciones. Hoy me encuentro a cargo de la Dirección de Auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces veo las dos aguas desde un ambiente tanto de control como también de ejecución, y eso nos ha permitido poder tener en cuenta la importancia y relevancia que tiene tanto el control interno como el control externo, ambos funcional y necesario para la administración financiera del Estado. Mientras que la fiscalización entonces tiene como objetivo, ¿verdad?, comprobar que las acciones de las instituciones cumplan con un programa establecido aplicando los recursos disponibles. En ese sentido, cuando lo abocamos pues al presupuesto, ahora vamos a ver entonces por qué decimos esta funcionalidad de la fiscalización. La efectividad del control externo está basada en la función fiscalizadora, considerada como la actividad principal imprescindible y la que da el seguimiento de Estado democrático y de derecho. Esto no impide que otras actuaciones se puedan llevar a cabo para mejorar la gestión económica financiera del sector público. Tales son los casos de la recopilación y distribución de la información contable,
el asesoramiento contable a los organismos sujetos de la fiscalización, el asesoramiento parlamentario y gubernamental en materia presupuestaria o la realización de determinadas actuaciones de carácter estrictamente jurídico o jurisdiccional. Estas acciones o estas actuaciones secundarias no deben ser ejecutadas con tanta excesividad, porque pueden afectar el ejercicio ordinario de la que es su función básica y definitoria, por el sentido de la acumulación burocrática en la ejecución del gasto. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que tener control nosotros mismos, tanto interno como externo, para que se pueda llevar a cabo la mejor ejecución. La efectividad del control externo en la evaluación de los resultados institucionales está sujeta a dos términos importantes que son la fiscalización y el control. Cuando hablamos de la fiscalización, es el tipo de control que conlleva la sumisión de las actuaciones de otro o una comprobación o verificación minuciosa de la actividad ejecutoria. Mientras que el control es aquella actividad de comprobación de la actuación del sujeto fiscalizado y de la verificación de su adecuación a unos parámetros previamente establecidos. Cuando hablamos del proceso de control, entonces tenemos que establecer las normas y métodos para medir el desempeño. Pero esta medición de desempeño la podemos comprobar cuando decimos, ¿corresponde el desempeño a la norma? Si éste corresponde, entonces hay que seguir tomando acciones, inclusive para mejorarlo o para mantener esas buenas bonanzas. Pero si comprobamos que no corresponde al desempeño de las normas, entonces hay que tomar las medidas correctivas. Es por eso fundamental el control. Para ello, existen modelos estándares empresariales y que definitivamente pueden ser tomadas en consideración para la administración financiera de las entidades públicas. Esta metodología, tal como esta mañana el compañero guatemalteco la conversó, nosotros podemos hacer mención, y voy a ir muy rápido porque se nos agota el tiempo, pero podemos hablar también del rendimiento de beneficios. Podemos hablar también como indicadores, ¿verdad? La posición en el mercado son modelos estándares, la productividad, la calidad del producto, el desarrollo de personal, la evaluación de la actuación. Todas estas son metodologías fundamentales que las podemos tomar en consideración, ¿verdad?, para poder llevar a cabo esta funcionalidad de medición de la gestión. Entonces, en ese sentido, podemos hacer mención de las entidades fiscalizadoras superiores. En el caso nuestro de Panamá, la entidad fiscalizadora superior tiene a cargo la Contraloría General de la República. En algunos países se denomina de alguna otra forma, pero todas van encaminadas hacia el mismo rumbo. En ese sentido, nosotros podemos hacer mención de las normas internacionales de auditoría gubernamental y específicamente la ISAE 12, que en su título se refiere el valor y beneficio de las entidades fiscalizadoras superiores, marcando la diferencia en la vida de los ciudadanos. Y esta establece fortalecer la rendición de cuentas, transparencia e integridad del gobierno y las entidades públicas, para garantizar que los funcionarios electos actúen en beneficio de los intereses de la colectividad, a los que representan, obviamente. Las entidades públicas deben rendir cuentas por su administración y uso de los recursos públicos. Las entidades fiscalizadoras superiores refuerzan la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad, fiscalizando de manera independiente, característica propia del auditor, su independencia es una de las características, las operaciones del sector público e informando sus resultados. Esto permite que los encargados de la gobernanza del sector público cumplan con sus responsabilidades, respondiendo a los resultados y recomendaciones de la fiscalización, completando así el ciclo de la rendición de cuentas.
Las entidades fiscalizadoras superiores mantienen 3 objetivos específicos. Ellos son fortalecer la rendición de cuentas, transparencia e integridad del gobierno y las entidades públicas, ser una organización modelo a través del ejemplo y también demostrar la relevancia continua para los ciudadanos, el Parlamento y otros actores interesados. Pero estos 3 objetivos que tienen las entidades fiscalizadoras superiores, podemos hacer mención de 12 principios específicos que reúnen las cualidades de estos 3 objetivos. Y entre los 12 principios que tienen estos objetivos de las entidades fiscalizadoras, me voy a permitir hacer mención de 7 que son los más relevantes en este momento. Y estos son: el principio 2 dice realizar auditorías para garantizar que el gobierno y las entidades públicas rindan cuentas de su administración y uso de los recursos públicos. El principio 3 dice permitir que los encargados de la gobernanza del sector público cumplan con sus responsabilidades, respondiendo a los resultados de las auditorías y a las recomendaciones y llevando a cabo las acciones correctivas correspondientes. El principio 4 dice informar sobre los resultados de las auditorías para así permitir que el público pueda pedir cuentas al gobierno y a las entidades públicas. El principio 7 se refiere a ser una fuente creíble de conocimiento y orientación independiente y objetiva, que apoya a los cambios, beneficios en el sector público. El principio 8 garantiza apropiada transparencia y rendición de cuentas en las entidades fiscalizadoras. Garantizar la buena gobernanza es otro de los principios que tienen las entidades fiscalizadoras, y el principio 11, que es esforzarse por conseguir la excelencia y la calidad del servicio. Estos principios que reúnen los 3 objetivos de las entidades fiscalizadoras, entonces nos lleva a tener la conceptualización de la rendición de cuentas y transparencia, tal como lo menciona la norma internacional de las entidades fiscalizadoras superiores, la ISAE 20, que el Estado de Derecho y la democracia son las bases esenciales para una auditoría pública, independiente y responsable. La independencia, la rendición de cuentas y la transparencia son las condiciones previas de una democracia basada en el resultado de derecho y hacen que las entidades fiscalizadoras superiores sirvan de guía dando ejemplo y fortaleciendo su credibilidad. Muy rápidamente entonces, porque ya el tiempo se nos está agotando, nos están informando que la rendición de cuentas y transparencia son 2 elementos importantes para el buen gobierno. La transparencia es una fuerza poderosa que cuando se aplica de manera coherente puede ayudar a combatir la corrupción, mejorar el gobierno y promover la obligación de rendir cuentas. Ambas tienen que presentar informes. Las entidades fiscalizadoras desarrollan sus obligaciones legales conforme a sus competencias de auditoría y presentan informes de conformidad al marco presupuestario. En ese sentido, entonces, el ciclo presupuestario, manteniendo su actualización tal y cual como muestran las fases del presupuesto, está entre la planificación o la planeación, que en el día de ayer estuvimos viendo este tema, la programación presupuestaria, la presupuestación, que no es más pues que la formulación que realizan las instituciones, el ejercicio presupuestario, que es la ejecución del gasto, seguimiento, evaluación para poder rendir cuenta. Entonces, en ese sentido, la evaluación del presupuesto la podemos ver específicamente, y lo hemos venido hablando desde el día de ayer. En primer lugar, la asignación de recursos. Tenemos que priorizar los recursos, porque definitivamente ya lo hemos visto. Nuestros países, los países de la región, ¿verdad?, mantienen recursos que son limitados, pero los gastos son infinitos. Entonces los presupuestos tienen que ir basados definitivamente en las prioridades del gasto. ¿Por qué? Porque estos gastos tienen que ser financiados con los únicos recursos que podemos proveer.
Entonces, esto va a permitir una explicación amplia de la estrategia del presupuesto para poder tener los controles y seguimientos estratégicos del presupuesto, rendir cuenta, análisis de evaluación de los resultados y la optimización de los programas. En ese caso, entonces, el control presupuestario lo podemos definir en tres conceptos: el control previo, el control concomitante y el control posterior. Siendo el control previo aquel que se puede desarrollar por las entidades fiscalizadoras superiores en el momento que se formula el presupuesto y entra a la fase de discusión y aprobación, para que se evalúe si realmente los presupuestos que se están proyectando, lo que se está presentando, son presupuestos que van cónsonos. ¿Con qué? Con el plan estratégico de gobierno que mantenga cada uno de los países, que sean cónsonos con los recursos que podemos financiar y no abultar los ingresos tal como en el día de ayer lo estuvimos viendo. El control concomitante es aquel que se desarrolla conforme se ha ejecutado el gasto, en su ejecución, o sea, previene cualquier desviación de recursos o cualquier situación que no vaya en acorde con las leyes. Y el control posterior definitivamente es el control que ya se desarrolla después de la ejecución del gasto. Entonces ya allí es decir, hiciste mal la cosa, ¿verdad? Pero entonces esto es lo que tenemos que prever y nos podemos referir a las filminas anteriores cuando hablábamos del control interno y el control externo. En ese sentido, ya en vista de que el tiempo se nos ha finalizado, pero a mí sí me gustaría pues hacer mención de algunas conclusiones, ¿verdad?, que podríamos estar viendo muy rápidamente. Durante las distintas etapas del ciclo presupuestario, las entidades fiscalizadoras superiores ejercen las diferentes labores de fiscalización, dado que el presupuesto general del Estado es la estimación del ingreso y la asignación máxima de los gastos que podrán comprometer las entidades del sector público. A través del presupuesto se ejecutan los planes, programas y proyectos para lograr los objetivos y las metas institucionales de acuerdo con las políticas del gobierno en materia de desarrollo económico y social. El control es una parte imprescindible de un mecanismo regulador que debe señalar oportunamente las desviaciones normativas y las infracciones de los principios de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de las operaciones financieras, para que se apliquen las medidas correctivas determinando las responsabilidades y que se impida la repetición de las infracciones en el futuro. Las entidades fiscalizadoras superiores son órganos de control externo y su finalidad es controlar la eficiencia y eficacia, el control de la legalidad y regularidad de las operaciones, asegurando rentabilidad, utilidad, economicidad y eficiencia en las operaciones estatales. Es muy importante tener como base esto, pero tomando en cuenta que las entidades fiscalizadoras superiores, cuando ejercen el proceso de fiscalización o control previo y el control posterior, puede tener grandes desviaciones, porque cuando se ejecuta, la misma entidad ejecuta el control previo y el control posterior, este trae como consecuencia que puede ser juez y parte, por un lado, y por otro lado puede ser también una entidad que coadministre otra entidad. Entonces, en ese sentido tenemos que ver las diferencias. El tiempo se nos ha agotado y muchas gracias.